Inspector de Calidad de la Construcción INVIAS 2022 por el Construction Quality Institute. El día de hoy continuamos con el capítulo 1 de aspectos generales y damos inicio al artículo 105-22, desarrollo de los trabajos. En cuanto a los trabajos defectuosos, todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas debe ser demolido y posteriormente reconstruido o puede ser reparado cuando la interventoría lo considere dentro del plazo que determine el interventor mediante comunicación escrita. Los sobrecostos los debe asumir el constructor y queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos a su costa sin perjuicio alguno para INVIAS. Importante aclarar, cuando aquí indica trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones, debe ser demolido y posteriormente reconstruido. Es importante aclarar esta primera parte de la especificación donde indica que todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas debe ser demolido y posteriormente reconstruido o puede ser reparado. No necesariamente se aplica de forma automática. ¿Por qué? Porque aquí nos indica todo trabajo rechazado, pero para llegar al rechazo hay que recorrer un camino. Y ese camino se especifica, por ejemplo, en el plan de calidad del proyecto o en ese sistema de gestión integral o sistema de gestión de la calidad que vimos en la sección anterior. ¿Por qué? Porque estos sistemas de gestión, estas normas ISO 9001 o ISO 10005, tienen unas secciones que se tratan acerca del tratamiento de salidas no conformes. Los tratamientos de salidas no conformes, que aquí no vamos a dar toda la explicación porque para eso tenemos el programa de ingeniero de calidad de la construcción INVIAS 2022 y en general para las otras normas técnicas que tenemos, tratan acerca de las opciones que hay cuando se presentan salidas no conformes. No todas las opciones llegan al rechazo. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la aceptación mediante concesión, ¿okay? La repetición de pruebas, el reforzamiento o la mejora de esa salida no conforme, entre otras, ¿vale? Por poner un ejemplo, un material que quizá no alcanzó el espesor especificado. ¿Ok? No significa entonces que tengo que demoler y reconstruir. Quizá una de las opciones pueda ser recuperar ese espesor y aquí ya estoy, por ejemplo, en esta opción de reparación. Realmente es una concesión con una mejora del producto. Puede implicar un reforzamiento del material o de esa capa en particular, que no necesariamente tiene que ser mezcla asfáltica, puede ser concreto, puede ser un agregado, etcétera. ¿Ok? Entonces siempre hay que abordar antes de llegar al rechazo todas esas opciones para el tratamiento de la salida no conforme. No ser intransigente. ¿Por qué? Porque un proyecto de construcción de este tipo o de infraestructura es distinto a una fábrica, ¿ok? En la que yo produzco en un lote, produzco 10.000 piezas de un producto y de esas 10.000 piezas, si una me sale defectuosa, pues la elimino o la devuelvo al ciclo de producción, ¿ok? Aquí no sucede eso, aquí casi que todos los productos no permiten esa operatividad que sí permite una fábrica industrial. Entonces aquí debemos adoptar las medidas propias de nuestro sistema de gestión o del tipo de producto que estamos fabricando, que en este caso es una obra de infraestructura, una carretera, un puente, etcétera, y tenemos que adaptarnos a esa circunstancia y dar el tratamiento necesario para llegar a una solución que sea económicamente viable para el proyecto. En ningún proyecto es viable reconstruir un puente porque un resultado resultó adverso sin antes analizar todas las opciones que hay de reforzamiento, de mejorar espesores, etcétera. ¿Ok? Materiales, aspectos generales. En todos los casos, el constructor está obligado a notificar al interventor con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propone utilizar, con el fin de que éste pueda realizar todos los ensayos que considere necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las fuentes de materiales propuestas por el constructor debe someterse a las pruebas
y ensayos que garanticen su calidad para ser utilizadas en procesos de explotación y transformación en diferentes subproductos utilizados en la construcción de carreteras. Entonces, en resumen, el constructor debe siempre presentar los materiales que propone utilizar en el proyecto al interventor para su aprobación. Todos los materiales deben estar sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos. Por ejemplo, aquí ya lo mencionamos en el numeral anterior, repetición de pruebas. ¿Por qué? Porque a veces un resultado adverso puede deberse a errores en el procedimiento de ensayo, errores de digitación, errores de calibración, etcétera. Siempre que se produzcan rechazos, los materiales deben ser retirados de la obra por el constructor a su costa y deben ser reemplazados por otros de calidad satisfactoria. Los materiales y elementos que el constructor emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del interventor pueden ser rechazados por este cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del interventor a los materiales no exonera al constructor de la plena y total responsabilidad por la calidad de la obra ejecutada. Entonces esa aprobación es previa, pero debemos ser rigurosos y mantener la calidad de ese material a lo largo del proyecto, porque esa aprobación inicial de nada nos va a exonerar de cualquier desviación en la calidad del material. Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio colombiano deben venir acompañados de un certificado de garantía del producto sobre las características especificadas. Fuentes de materiales. El constructor es el responsable de la calidad de los materiales empleados en la ejecución de las obras del proyecto. Esta responsabilidad comprende, entre otros, los siguientes aspectos. 1. Selección de las fuentes de materiales. Es responsabilidad del constructor. Equipos y procedimientos de explotación, producción y transporte de agregados. Implementación de ese sistema de gestión de calidad que mencionamos en el artículo anterior. Ejecución de los estudios y ensayos de control de calidad. Cumplimiento de todas las normas y requisitos generales y particulares asociados a este tipo de actividad. Entonces veamos cómo el instituto en cuanto a los materiales le da un peso bastante grande a todo lo que comprende la gestión de la calidad de los materiales, el sistema de control de calidad, los estudios y ensayos de control de calidad, las normas y requisitos generales, la selección de fuentes de materiales, etc. Aprobación de las fuentes de materiales. Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, deben tener aprobación previa del interventor, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados que el constructor suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. El constructor debe acompañar la solicitud de aprobación de las fuentes de materiales con un informe que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos según su uso. El informe debe tener el concepto del ingeniero de materiales del proyecto, los resultados completos de los ensayos de laboratorio y la lista de verificación de cumplimiento. Entonces, veamos que tenemos que el constructor debe acompañar la solicitud de aprobación de materiales con el informe que demuestre esa calidad, y el informe debe venir con el concepto del ingeniero de materiales del proyecto. ¿Qué será el ingeniero de materiales del proyecto? Interpreto, de acuerdo con el contexto, que es el ingeniero responsable del control de calidad del proyecto, pero puede ser igualmente el ingeniero de pavimentos, por ejemplo, para el caso de materiales de pavimentos, el ingeniero especialista en estructura, etcétera, según cada especialidad de los materiales. ¿Okay? Quedó bastante amplio aquí mencionar ingeniero de materiales porque aparte de eso tenemos la disciplina de ingeniería de materiales. Asimismo nos indica la especificación que el constructor debe estar obligado a notificar al interventor con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propone utilizar
con el fin de que éste pueda realizar todos los ensayos de verificación que considere necesarios. La aceptación de las procedencias propuestas es un requisito indispensable para la explotación y el acopio de materiales sin perjuicio de la ulterior comprobación de la permanencia de dicha idoneidad. Básicamente nos reitera algo que ya hemos abordado acerca de la aprobación de los materiales. Acopio de los agregados. Los agregados se deben acopiar en cobertizos o cubriéndolos con plástico de manera que no sufran daños o transformaciones perjudiciales. Cada agregado diferente se debe acopiar por separado para evitar cambios en su granulometría original. Los últimos 15 centímetros de cada acopio que se encuentren en contacto con la superficie natural del terreno no deben ser utilizados a menos que se haya colocado sobre esta lonas que prevengan la contaminación del material de acopio o que la superficie tenga pavimento asfáltico o rígido. Importante la fase de experimentación. Algunos artículos de las presentes especificaciones generales de construcción de carreteras exigen que antes de iniciar los respectivos trabajos a escala industrial, el constructor emprenda una fase de experimentación, más conocido como tramo de prueba, cuya finalidad es verificar el estado de los equipos y determinar en secciones de ensayo de ancho y longitud definidos de acuerdo con el interventor el método definido de preparación, transporte, colocación y compactación de manera que se cumplan los requisitos indicados en el respectivo artículo. En tales casos, el interventor debe tomar muestras del producto. Aquí vean, el interventor obliga al interventor a tomar muestras para determinar su conformidad con las condiciones especificadas que correspondan en cuanto a granulometría, dosificación, densidad y demás requisitos. En caso de que el trabajo elaborado no se ajuste a dichas condiciones, el constructor debe efectuar inmediatamente todas las correcciones requeridas en los equipos y sistemas de trabajo o fórmulas de trabajo, repitiendo las secciones de ensayo una vez efectuadas dichas correcciones. El interventor debe determinar si los tramos de prueba resultan aceptables como parte integrante de la obra en construcción. En caso contrario, deben ser demolidos por el constructor a su costa. Con eso terminamos entonces esta sección del artículo 105-22, la cual trae toda esta información útil con base en la fase de experimentación. Importante verificarla en cada uno de los capítulos de acuerdo al tipo de material y al alcance de esa obra en particular. Los materiales, la aprobación de los materiales, importante siempre entonces solicitarla previo al inicio de los trabajos. Tenemos también la aclaración que hicimos en cuanto al rechazo. Ojo con el tratamiento de salidas no conforme porque también es vinculante dentro de nuestro sistema o plan de la calidad. Con eso terminamos y nos vemos en el siguiente capítulo.